Si me quieren acompañar, los que traigan Biblia, son dos textos, dos pasajes de la Biblia. En San Lucas capítulo 2, y de ahí nos vamos a pasar a Mateo capítulo 2. San Lucas capítulo 2, versículo 8 en adelante. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Mateo capítulo 2. Versículo 1 en adelante dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Hasta allí, hermanos. Bien, así sentaditos, hermanos, pidámosle al Señor que nos dirija a través de su palabra. Señor, una vez más, presentamos ante usted, ahora para pedirle que nos hable a través de su escritura, que podamos entender su palabra, que ese mensaje que tienes para nosotros hoy, Señor, sea de edificación, sea de consuelo y de exhortación, si usted, mi Padre, lo considera necesario. Use mis labios, use mi corazón, mi mente, para poder transmitir su verdad, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Quiero titular, hermanos, este mensaje: un regalo para Jesús. He estado meditando en estos días, como cada año yo creo todos lo hacemos, respecto a todo lo que pasa en estas fechas, ¿verdad? Las llamadas fiestas o fechas decembrinas, ¿no? Que son siempre, bueno, pues agradables para la mayoría de las personas, son placenteras, porque, bueno, pues hay mucho que comer, ¿no? Regalos para compartir, ¿sí? Estamos pensando en eso. Yo escucho en las posadas, escucho, ¿cómo le llaman? Intercambio de regalos. Sí, entonces todo eso genera pues alegría,
en las personas, porque de alguna manera es una forma como se desestresan un rato, se divierten, comparten, conviven, etc. Entonces, bueno, pues es agradable, ¿no? Pero como cada año no podemos evitar el pensar realmente qué es lo que estamos festejando, ¿no? ¿Qué es lo que festejamos? No quiero entrar en cuestiones ni fechas, si son o no son ciertas, pero la verdad es que como sea festejamos. De todas formas festejamos de una u otra manera, todos. Celebramos, algo celebramos a unos cristianos, pero estamos celebrando. Pero ¿qué es lo que celebramos? ¿Qué es lo que festejamos nosotros realmente? El nacimiento de Cristo se supone que es lo que se debería de celebrar y de festejar. El nacimiento de Jesús, la venida de Jesús a este mundo. Pero no hay conciencia, no hay entendimiento, o existe mucha ignorancia todavía al respecto, aún hermanos entre nosotros los creyentes. La venida de Cristo a este mundo. Y cuando leemos pasajes como el de Lucas respecto a su nacimiento, bueno, lo menos en lo personal, no me deja de impactar la forma, hermanos, que Dios eligió para que su Hijo naciera. ¿Y quién era Cristo para nosotros? Bueno, Cristo para nosotros es el mejor regalo que Dios pudo darnos. ¿Sí? Pudo habernos dado muchas cosas, pero el mejor regalo que Dios eligió para nosotros fue su propio Hijo Jesús. ¿Sí? Porque es la única forma como íbamos a alcanzar la salvación o el perdón de nuestros pecados a través de Cristo. No había otra manera. Es el mejor regalo, pero esos detalles que están ahí en la Escritura que a mí me llaman tanto la atención, le dice el Señor a los pastores, por señal, les dice, vayan y busquen al niño Jesús, por señal, dice, lo encontrarán acostado en un pesebre, envuelto en pañales. Y esta frase que les da el Señor a los pastores, los ángeles, Dios a través de los ángeles le da a los pastores que estaban en el campo, ¿no? Pastoreando las ovejas. Dice, por señal encontrarán, ¿sí?, al niño acostado en un pesebre, envuelto en pañales. Esa era la señal del Hijo de Dios, acostado en un pesebre, ¿sí? Recordemos que estaba en un pesebre, rodeado de animalitos, porque no se encontró un lugar. Cuando se buscó un lugar apropiado para el nacimiento de Cristo, no se encontró un lugar, digamos, digno de cualquier bebé, en que pudiera nacer, un lugar limpio, higiénico, adecuado para el nacimiento de un bebé. Y estamos hablando del Hijo de Dios, del bebé Jesús, del Salvador del mundo. No se encontró un lugar apropiado. Bueno, al final, un pesebre era la señal que ellos iban a encontrar para poder darse cuenta de que era Cristo, de que era Jesús, el niño Jesús. Lo encontré en un pesebre envuelto en pañales. Y cuando yo me pongo a analizar sobre la señal, la única señal que Dios les da a ellos, hermanos, ¿sí?, yo me pregunto, bueno, ¿qué señal? Cuando yo busco a Cristo, ¿cuál es la señal que yo espero encontrar en Él? Para darme cuenta que ya lo encontré al final. ¿Cuál es la señal que nosotros queremos encontrar en Dios, en Cristo, para decir, oh, ya encontramos a Jesús? Ahora sí encontramos a Jesús. Sabemos que Él es, ¿no?
Porque los creyentes de hoy pedimos aún señales para saber si Dios, si Cristo está con nosotros, ¿no? Si de verdad estás conmigo, Señor, porque las señales no nos las dan, nosotros las pedimos. Ahora ya es al revés, ¿verdad? Ya no recibimos la señal, sino que nosotros pedimos la señal. Nosotros ponemos la señal. Si de verdad estás conmigo, Señor, si de verdad tú eres, Señor, quiero que esto hagas. O quiero que esto suceda en mi vida. Que intervengas aquí, en esta área de mi vida. Que te aparezcas de esta forma. Quiero verte así. O quiero verte acá. O quiero verte allá. Si de verdad tú estás conmigo y soy tu hijo, como dices que soy en tu palabra, quiero que te muestres de esta manera. Y nosotros nos imaginamos a Dios y le decimos cómo tiene que mostrarse y de qué manera, ¿no? O sea, la señal la pedimos nosotros para darnos cuenta, según nosotros, para darnos cuenta que Él es y que aún sigue con nosotros. Pero la señal que Dios da a los pastores es: vayan y lo van a encontrar en un pesebre, envuelto en pañales. Desde el principio, hermanos, aún en su nacimiento, Cristo estaba mostrando el tipo de ministerio que iba a desarrollar en la tierra, ¿no? Ese es nuestro Cristo. Realmente ese es nuestro Cristo, ¿no? Desinteresado totalmente de la gloria de este mundo, desde su nacimiento, desinteresado totalmente de las cosas de este mundo. Nació de la forma más humilde que nos podamos imaginar, ¿no? No nació en el mejor hospital ni tuvo los mejores doctores, nació ahí, sencillamente ahí, en un pesebre, ¿no? No tenía lujos, estaba ahí sostenido únicamente por la gracia y la misericordia de Dios, y esa era la señal, la humildad, la sencillez de nuestro Señor. Y sigue siendo esa, hermanos. Sigue siendo de la misma forma como nosotros lo vamos a encontrar. Y yo me preguntaba, bueno, ¿será esa la razón por la que es tan difícil hoy que encontremos a Cristo nosotros? Porque lo buscamos en donde Él no está, ¿sí? Porque esperamos verlo de una forma que no lo vamos a ver, que no lo vamos a encontrar. ¿Quién estaba ahí realmente? ¿Quién se dio cuenta del nacimiento de Cristo? Solamente los pastores. Y estaban ahí porque les fue revelado. Nadie estaba interesado en Jesús. En ese Jesús no. En ese Jesús no. Querían otro tipo de rey, querían otro tipo de salvador, pero ese tipo de Jesús estaba entre los animalitos, arrinconado allá, ¿no? ¿Quién iba a imaginar que Él era un rey? ¿O que Él era el rey que el pueblo y que las personas necesitaban? ¿Quién iba a imaginar que Él era el Salvador del mundo? Vea el título, el Salvador del mundo metido entre los animales. El Salvador del mundo envuelto en pañales. El Salvador del mundo allá arrinconado en la oscuridad. Apenas sí con alguna vela quizá que alumbraba un poco ahí su nacimiento. No había nadie. Nadie estaba ahí reconociéndolo, exaltándolo, adorándolo. No había nadie. No había alabanzas. No había acciones de gracias. No había bendiciones. No había nada. Era Él solo con sus padres, rodeado de apenas sí unas ovejas, unos asnos por allá, unas vacas por allá, un mal olor por acá. Así fue el nacimiento de Cristo. Y por eso yo observo, hermanos, que en la actualidad el creyente difícilmente encuentra al Señor, porque lo busca donde no debe. Porque no hemos entendido
quién es Jesús, aún todavía no lo hemos entendido, ¿no? Y el Evangelio según San Mateo, el segundo pasaje que leímos, hermanos, nos habla sobre la visita de estos, bueno, pues llamados magos, aunque la Biblia no dice que eran magos, ¿no? Nos habla sobre estos hombres que llegaron del oriente, dice, a Jerusalén. Bueno, son unos magos, dice aquí, ¿no? Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Preguntaban ellos. Porque ellos pensaban que todos estaban enterados, ¿no? Que todo el mundo estaba enterado de que un rey había nacido en Belén. Porque ellos lo sabían, que ni siquiera eran de ahí. Que creían que todos estaban enterados, pero llegan y se dan cuenta que nadie sabe nada. ¿Dónde está? Pues era el rey de los judíos y los judíos no sabían dónde estaba su rey. ¿Cuál rey? ¿No? Pensaban que se refería a Herodes. No, el rey de los judíos. Su estrella hemos visto, ha nacido en Belén. Nadie sabía. Los mismos judíos no sabían, aunque en la profecía estaba escrito, aún ellos no sabían que Cristo ya había nacido y que estaba entre ellos. No lo sabían, lo ignoraban, era algo desconocido para ellos. ¿Dónde está el rey, hermanos? Nuestro rey. El rey de la iglesia. Si nos preguntan, ¿qué les vamos a decir? ¿Dónde está el rey de la iglesia? ¿Qué les vamos a decir? ¿Dónde vamos a llevar a las personas? ¿Cómo pueden encontrarlo? Ya nació. ¿No? Ya nació el rey de los judíos, pero no lo sabían. Ahora estos hombres, eso estaríamos visto en el oriente, venimos a adorarle. Ha nacido el rey de los judíos, hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Estos hombres, hermanos, que probablemente eran reyes que venían del oriente, de alguna forma se les reveló. Ellos eran personas sabias, sensatas, entendidas, inteligentes, y de alguna manera descubrieron o les fue revelado que el rey del mundo iba a nacer en Belén de Judea. Y emprenden un largo viaje con una sola finalidad. Hemos venido a adorarle. Gloria a Dios. Ha nacido aquí entre ustedes el rey del universo, el rey del mundo, y hemos venido a adorarle. Por eso les decía en un principio el título, un regalo para Jesús. ¿Ha usted considerado alguna vez darle un regalo al Señor? ¿Qué le podemos regalar al Señor? Es más, ni siquiera es algo que nos hemos preguntado quizás. ¿Saben por qué, hermanos? Porque casi siempre estamos preguntándonos qué nuevo regalo nos puede Él dar a nosotros. Porque Él es el que regala cosas, ¿no? Es como Santo Claus. ¿Qué nuevo regalo nos puede dar el Señor a nosotros? Tantas cosas que necesitamos. ¿Qué nuevo regalo te gustaría que Dios te diera? O que Dios nos diera, ¿verdad? Siempre estamos pensando en lo que Él puede darnos. Pero alguna vez usted se ha preguntado, ¿qué regalo nosotros le podemos dar a Jesús? Porque de eso se trataba la oración, de lo que ellos llevaban. De lo que ellos llevaban a ofrecerle a aquel bebé. Habían viajado, hermanos, muchos kilómetros
no para presentarle una necesidad. Vean qué interesante esto. No para llevarle alguna petición. Habían viajado cientos de kilómetros quizás para llevarle un presente. Porque sabían quién había nacido. Amén. Querían adorar al Rey, ¿sí?, del universo, que había nacido entre los judíos, que había nacido en Belén. Llevaban algo para adorarlo, un presente, un regalo para el niño Jesús. Ya está por terminarse el año, hermanos. Y yo les voy a hacer una pregunta que, bueno, porque yo me la he hecho y me la estoy haciendo en estos días. En todo el año, ¿ha habido algo que tú consideres o que tú creas que ha sido como un regalo para Dios? Algo que tú hiciste, que a él le pudo haber causado alegría, que se gozó el Señor, se puso contento, como aquellas palabras que dijo Jesús, ¿verdad? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Hiciste algo en el año de lo cual Dios pudo haber dicho, me complazco en mi hijo, me complazco en mi hija? ¿Algún regalo así le pudiste haber dado al Señor en este año? Algo que hayas hecho. Porque ¿qué le podemos dar? No estoy hablando de cuestiones económicas, porque no le podemos dar nada al Señor de estas cuestiones que de verdad le puedan causar una sonrisa al Señor. Estoy hablando de acciones. De acciones. ¿Qué he hecho yo? Y cuando me hacía esta pregunta, hermanos, créanme que sentía tristeza. ¿Qué he hecho en todo el año? Algo que haya hecho yo, me ponía a pensar, que a mi Señor lo haya visto como un presente, como una ofrenda de adoración. Que haya podido decir, este es mi hijo en quien yo me complazco, de quien yo me agrado. Y trataba de revisar desde enero hasta ya diciembre, ya se va a acabar el año. Y digo, no, pues, no creo haberle agradado al Señor, causarle esa emoción o esa sonrisa en sus labios, o el que Él pudo haber dicho, este es mi hijo. Hermanos, y cuando yo pensaba en esto, créanme que me daba tristeza. Me daba tristeza. ¿Por qué? Porque yo entiendo de lo que se trata la adoración. Y lo que realmente agrada a Dios, hermanos, lo que realmente agrada al Señor es que nosotros hagamos su voluntad. Amén. El mejor presente, el mejor regalo para Jesús que podemos ofrecerle es que hagamos su voluntad. Entonces esa es la pregunta que me hacía, tratando de ser más directa, una pregunta más directa, ¿no? ¿He hecho la voluntad del Señor tal como Él me la ha pedido este año que lo haga? ¿Le he agradado en eso? ¿En las cosas que Él me ha pedido que yo haga, las he hecho de verdad? ¿Qué regalo le podemos dar al Señor que le cause alegría, hermanos? Perdonar a aquellos que nos han ofendido, que nos han hecho algún daño. Perdonarlos
Cuando tú vas y perdonas a alguien que te ofendió, haya sido un familiar, tu mamá, tu papá, tu esposa, tu hijo, tu nuera, tu yerno, el hermano de la iglesia, el pastor, el vecino, el inconverso, el compañero de trabajo, cuando tú lo perdonas, hermanos, ese es un regalo para Jesús. Bendito Dios. Ese es un regalo para el Señor. Cuando nosotros somos capaces de superar el orgullo de la carne, porque la carne es sumamente orgullosa. Cuando somos capaces de superar el orgullo de la carne y la sujetamos a la voluntad de Dios, y por encima del orgullo ponemos la voluntad de Dios que nos dice, adórame, perdonando a la persona que te ofendió. Y si obedecemos esa palabra que nos es dada a la mente, que nos es dada al corazón, y la llevamos a cabo, entonces le estamos llevando un presente a Cristo. Ese es un presente para el Señor. Ese es un regalo que Él va a disfrutar. El hecho de que tengamos la capacidad de perdonar a las personas que nos han ofendido, te hayan hecho lo que te hayan hecho. No hay ninguna acción que no pueda ser perdonada. No hay tal cosa como decir, es que lo que me hizo es imperdonable. No, hermanos, no es verdad eso. Es una mentira del enemigo creer eso. Todo puede ser perdonado, todo puede ser perdonado. Aún el mismo Señor Jesucristo dijo, todo pecado le puede ser perdonado al hombre, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué cree? Usted no es el Espíritu Santo. Usted tiene que perdonar todo. Porque si Cristo puede perdonar todo, nosotros también debemos de perdonar todo. Y eso, hermanos, es un presente para nuestro Señor. Ese es un regalo que en el año quizá alguno de ustedes lo hizo. Y si lo hizo, Dios pudo decir de ti, claramente pudo decir de ti, este es mi hijo, esta es mi hija amada, de quien tengo complacencia. A Dios le agrada ese tipo de acciones. ¿Qué otro regalo le podemos dar a Jesús con nuestra vida, hermanos? Cuando tenemos la capacidad de vencer las tentaciones, ¿verdad? De dejar de pecar. Y no hablo de la perfección, sino de aquellos pecados que son un obstáculo, que son una interferencia constante en nuestra relación con Dios, que nos separan de Dios. Pecados que están ahí, que estamos conscientes, que sabemos que están mal, mas aún así los seguimos practicando. Bien, un buen regalo para Jesús es superar esa clase de pecados que nos apartan y que nos alejan de su presencia. Cuando nosotros tenemos la capacidad, hermanos, de superar los pecados, de superar las faltas, a Dios le agrada. Le agrada que seamos fuertes. Le agrada que seamos valientes. Le agrada que podamos vencer las tentaciones. Y pudiera mencionar muchos regalos más que le podemos dar al Señor, pero yo creo que cada uno de nosotros sabe perfectamente lo que a Dios le agradaría que tú hicieras. Amén. Yo sé perfectamente lo que a Dios le agradaría que yo hiciera. Pues eso es lo que está esperando el Señor de nosotros. Esa es la clase de adoración que espera el Señor de nosotros. No que vayamos a su presencia solamente a suplicar o a pedir, que no es que sea malo pedir ni suplicar, debemos de hacerlo cuando sea necesario, hermanos, pero llevarle presentes. Señor, este año pude superarme como cristiano y te traigo este presente, Señor. He vencido, pude obedecer tu palabra.
lo que tú pusiste en mi corazón en enero, en febrero, en marzo, no sé, en algún mes del año, Dios puso algo en tu corazón. Quiero que hagas esto, hijo, quiero que hagas esto, hija, y lo hiciste. Y ese es un presente para el Señor. Es la mejor forma, hermanos, de adorarlo, de agradarlo. Él está esperando eso de nosotros, ¿no? Esa clase de adoración. No solo de nosotros, de todos los que nos llamamos cristianos o que se dicen ser llamados cristianos. Esa es la clase de adoración que Él espera de cada uno. Es lo que le agrada al Señor. Es lo que le puede causar una sonrisa en sus labios. Es lo que puede decir Él. Es donde Él puede decir, este es mi hijo, me siento complacido y complacida por Él. ¿De verdad, hermanos? No podremos complacer a nuestro Señor. Tan difícil es complacerlo. Tan difícil es sentir que el Señor, hacerlo sentir bien, perdón, y que sienta agrado de nuestras acciones. Tan difícil es hacer esto. El año está por terminarse, hermanos. Y como siempre, es los últimos días del año. Es bueno que nosotros como creyentes entremos en un periodo de reflexión. ¿Fue un buen año? Empezamos a sacar cuentas de lo positivo y lo negativo, de las cosas buenas y las cosas malas, y podemos hacer un balance. ¿Fue un buen año de verdad el que tuvimos? Hasta hoy, porque no se ha terminado, pero está a punto de concluir este año. Y es un año más que se perdió, que se va, que se acabó, no hay más. Si cambiáramos ese aspecto, hermanos, que puede parecer tan insignificante, pero si cambiáramos ese aspecto o ese concepto de oración, nos iría mejor en el Señor. Se trata de lo que Él espera de nosotros. Hace poco escuché algo por ahí, me llamó la atención. Alguien dijo, Dios no es nuestra idea. Y sí, es cierto. Y que nosotros somos la idea de Dios. Y como nosotros somos la idea de Dios, nosotros no podemos estarle diciendo al Señor lo que tiene que hacer con nosotros. Él fue el de la idea. Que nosotros naciéramos, que nosotros fuésemos salvos y estuviéramos en este camino. Él es el que tiene las ideas. Amén. Nosotros somos los que obedecemos su palabra. De eso se trata la adoración. Ese es el niño Jesús que nosotros debemos de buscar. Amén. Ese es el niño que nosotros debemos de buscar y adorarlo. Sabemos que no es un niño ya, pero es a quien debemos de adorar. Esa clase de Cristo, esa clase de Señor, esa clase de Salvador. Hermanos, yo los invito para que no dejemos para después. Miren, a todos nos pasa esto, porque igual a mí me pasa también. Viene un año nuevo y a veces pensamos que por sí solo el año será mejor, ¿no? Pero no es verdad. Si nosotros no cambiamos, si no actuamos diferentes, si no somos diferentes, el año no va a ser mejor. En el momento que nosotros empezamos a actuar diferente conforme a la palabra de Dios, entonces las cosas comienzan a cambiar. En ese momento, no necesitamos el 1 de enero para llenarnos de ilusiones y de buenos deseos. Necesitamos reconocer que no le hemos llevado presentes al Señor, los presentes, los regalos que Él espera de nosotros, esa clase de vida que Él espera de nosotros. Les invito a ponerse de pie, mis queridos hermanos, son tan amables.